palabra del Señor. El título del salmo, ¿cuál es? Al músico principal sobre lirios, testimonio, salmo de Asaf. Cuando usted y yo nos centramos en este salmo, ya sabemos, estamos en el tercer libro de los salmos. Este se identifica como un salmo de lamento, escrito por Asaf. Este salmo tiene características muy similares al Salmo 74, al Salmo 79, y en este salmo se está presentando una oración profunda por restauración. Se está presentando una petición y un clamor a Dios, porque sea Dios que restaure, no otra persona, sino que sea Dios por aquel en su misericordia y en su bondad que restaure a la nación de Israel. Este salmo es escrito en una calamidad terrible. Ustedes ya estudiaron el Salmo 79, ya son muy juiciosos, ya se les enseñó acerca de que el Salmo 79 muestra la caída de Jerusalén. El Salmo 80 es escrito bajo la perspectiva de un levita que está mirando la caída de Israel, la caída del reino del norte. La persona que escribe este salmo está viendo cómo los asirios están tomando cautivos a la nación de Israel y se los están llevando a otra nación. Cómo ellos están arrasando con absolutamente todo, los asirios. Y estos asirios están acabando con todo lo que es el pueblo de Dios. Es un salmo terrible, es un salmo de lamento. Aunque no se sabe exactamente cuándo fue el motivo por el cual fue escrito este salmo, sí se le ha agregado este salmo a esos contextos, contextos de juicio, contextos dolorosos donde Dios ha enviado su justo juicio. Pero es indudablemente un salmo que busca un avivamiento espiritual, entendiendo que ese avivamiento se da por la predicación del Evangelio. Se dice también que este salmo fue entonado en el cautiverio de Babilonia. Pero indudablemente el contexto del Salmo 80 lo dio el Salmo 79, en donde se mostró con lujo de detalles la caída de Jerusalén. ¿Ustedes saben qué es sitiar una ciudad? Si no lo saben, pueden leer el libro de Lamentaciones, donde el profeta Jeremías escribe cómo durante varios años, la ciudad fue sitiada, no se permitía entrar agua ni alimentos, no se permitía salir a nadie, el que saliera era muerto a espada. Era tanta la dificultad que había que el excremento humano servía para combustible. Y era tanta la hambre que se encontraba que las dos mamás negociaron comerse a sus hijos. Yo me como primero a Danielito y después nos vamos a comer a Daisy. Ese es el contexto de un sitio y esto es lo que está expresando el Salmo, ya las consecuencias finales. Y escuchen muy bien, el Salmo 80 no es un salmo muy grato, porque el Salmo 80 está mostrando que indudablemente el juicio de Dios no se hace esperar. En 15 días, si es la misericordia del Señor, vamos a estar estudiando el Salmo 81, donde ese Salmo 81 ya habla Dios directamente. En el Salmo 79 utiliza el salmista, en el Salmo 80 está el salmista, pero en el Salmo 81 está Dios directamente acusando a la nación por qué lo dejaron, por qué no confiaron en Él y por qué Dios está diciendo, mire, todos los juicios que yo les he enviado son juicios justos. Cuando usted lee el libro de los Salmos, está leyendo, y ahorita vamos a ver aquí figuras hermosas, está leyendo
poesía, está leyendo escritos que muestran de una manera poética, hermoseada, diferentes circunstancias trágicas. La poesía no está limitada solamente al libro de Job o al libro de Salmos o al libro de Proverbios. Desde el Génesis hasta Apocalipsis hay cánticos, poesía, hay alabanzas hermosas al Señor. De tal manera que cuando un hombre, como en este caso Asaf, escribe poesía, está tratando de una manera poética enseñar algo didáctico a hombres pecadores. Reitero, como en este caso, cuando alguien escribe poesía, cuando el Espíritu Santo toma a un hombre, le da esa la palabra, se la revela, ese hombre de una manera poética, hermoseada, está tratando de enseñar de una manera didáctica a hombres pecadores. Y aquí sí que se va a ver, aquí sí que se va a notar. ¿Cuál es la idea central de este salmo? Ánimo. Ánimo en medio de la catástrofe. La gracia del Señor permite que nuevamente tengamos conferencias este fin de semana, el fin de semana que se acerca, y esas conferencias van a permitir vernos otra vez con los pastores, con las ovejas de otras iglesias. ¿Y qué les vamos a decir? Bienvenidos, esta es su casa, hemos hermoseado la casa para que estén a gusto, para que estén cómodos. Este salmo muestra como idea central ánimo en frente de las catástrofes. ¿Qué les vamos a decir a la iglesia de Soacha, a la de Occidente, a los de Armenia, a los de Duitama? ¿Qué le vamos a decir a la iglesia de Suroriente? Ánimo. Y este es el propósito que tiene este salmo, animar en medio de las catástrofes, animar a cada uno aún en medio de la terrible prueba en la cual se encuentren, porque el escenario que muestra es pésimo. Es un escenario en donde se ha arrasado con absolutamente todo. Versículo 1 al versículo 3. Reitero el título, el músico principal sobre lirios, testimonios, salmo de Asaf. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Entonces, aquí es la parte en donde usted empieza a observar varias figuras. Y son figuras poéticas, hermoseadas, para presentar de una manera didáctica una verdad a hombres pecadores. ¿Qué enseñan esos primeros 3 versículos? ¿Qué leyeron ahí? ¿Qué observaron? ¿Qué vieron? ¿Qué vio? Bueno, hay un clamor, hay una súplica, hay un ruego, hay una petición, hay una intercesión. ¿Qué se está observando allí? Indudablemente una figura. Dios, escuchen muy bien, la porción del versículo 1 hasta el versículo 3 se muestra a Dios como el pastor airado. ¿Será que yo me inventé eso? Dios como el pastor airado. Dice, versículo 1, oh pastor de Israel. ¿Cómo dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. ¿Cómo dice Juan capítulo 10, versículo 15? Yo soy el buen pastor. Aquí el salmista está identificando a Dios como aquel pastor. Y este hermoso pastor es el único que escucha. Esas hermosas parábolas que presenta el Señor, en donde cuenta sus 100 ovejas y halló que faltaba una. Y va y busca esa oveja que estaba perdida, la trae en sus hombros y se regocija con sus amigos. Esa tierna oveja traída en brazos de ese pastor es usted y soy yo. Y aquí el salmista se identifica como una oveja e identifica quién es su pastor. Cuando usted lee este título, usted indudablemente entiende que Asaf trajo este libro, este salmo lo agregó y que este salmo se cantaba y se entonaba.
Ejemplo, oh, cantándolas otra vez, bellas palabras de vida. ¿A qué se refiere bellas palabras de vida? No los escucho. A la Biblia. Pero entonces, ¿por qué el que compuso ese himno no dijo "Oh, cantándolas otra vez la Biblia"? No, él quería decorar. Pero aquí es Asaf dice acerca de Dios como aquel que es un pastor. Usted no va a encontrar mejor pastor. Usted no va a encontrar otro pastor y otro glorioso pastor como el Señor Dios Todopoderoso. A Él es el que clama directamente Asaf. A Él es al que clama directamente y lo está haciendo en un tono, como ustedes lo decían, de súplica, de clamor, de ruego, de intercesión. Y le está diciendo, escucha, tú que pastoreas, tú que guías, tú que conduces como a ovejas, reitero, piensen en alguien, en una ciudad que está sitiada, los hombres están siendo llevados esclavos. Llevar a un hombre esclavo no es lo mismo que llevar a ovejas por verdes prados, porque el pastor va conduciendo las ovejas y las va guiando para que no se metan en terrenos cenagosos, en lugares en donde el lobo las puede atrapar. Aquí las ovejas de Dios estaban siendo llevadas. No es nuevo, mire lo que dice el versículo 13 del Salmo 79. Reitero, ya estudiaron ustedes el Salmo 79 y está muy relacionado con el 80. En el Salmo 79, Jerusalén fue sitiada. En el Salmo 80, el reino del norte está siendo sitiado y está siendo cautivo. 79:13. Nosotros, pueblo tuyo, y toros de tu prado. ¿Sí? Nosotros, pueblo tuyo, toros de tu prado. ¿Cómo dice? ¿Ustedes son ovejas o son toros? O sea que no embisten. ¿Sí entiende? Aquí Asaf está diciendo, nosotros somos ovejas. Y a estas ovejas las pastorea un hermoso pastor. Aquí está clamando, está pidiendo, está suplicando que tenga en cuenta lo que está ocurriendo con esas ovejas. Estoy allí en el versículo 1. Somos ovejas como a José. Dice, tú que pastoreas como a ovejas a José. Esa referencia a José es la referencia a esa tribu, a esas 2.5 tribus del norte, perdón, a esas tribus que están en el norte, en las cuales se identifican como la heredad de José, que están siendo llevadas cautivas. José era un hijo de Jacob, así como ustedes tienen algunos de sus hijos. José era el hijo preferido de Jacob, ¿recuerdan? El soñador, aquel que vio a la luna y al sol junto con las estrellas postrándose delante de él, aquel que vio a esos grandes matorrales de cebada doblándose en delante de un matorral chiquito. Ese José al cual el papá, porque los papás son consentidores, las mamás echan a perder a los hijos, le dio una túnica de muchos colores. ¿Qué hicieron los hermanos? Cogieron a ese niño, lo metieron dentro de una cisterna y lo vendieron. ¿Por qué? Culpa de los papás. Ese es el que se está presentando allí como el reino del norte. Ese es el Israel que está siendo cautivo, pero aquí lo está presentando el salmista como aquel que es el que es pastoreado por Dios. Dice también, tú que pastoreas como ovejas a José, tú que estás entre querubines, resplandece. Hay un ruego, hay una súplica por un rebaño, pero hay una característica, resplandecer. Cuando yo voy caminando y una persona viene atrás de mí y yo me volteo, el rostro mío le resplandece a esa persona, o le brilla, o se lo muestro, o se lo enseño, o me mira perfectamente. Es lo que está diciendo aquí el salmista y ustedes ya conocen esa palabra.
El salmista dice, somos ovejas de tu prado, no toros, somos ovejas de tu prado. Por favor, que tu rostro resplandezca sobre nosotros. ¿Qué está diciendo? Que cuando tú nos miras, oh Dios, pastor, tú indudablemente nos bendices. Ya les he reiterado muchas veces esto. Cuando Dios mira, cuando Dios nos deja ver de su rostro, utilizando esa figura, para nosotros, ¿qué hay? Bendición. Absoluta, completa y plena bendición. Está diciendo el salmista, somos un rebaño. Y como rebaño necesitamos ir a verdes pastos, como rebaños necesitamos ser defendidos de los peligros, como rebaño sabemos que tú estás entre querubines. ¿Recuerdan el arca? El arca del pacto. Esa arca tenía una tapa, en esa tapa se le llamaba el propiciatorio y sobre esa tapa que estaba puesta sobre esa arca, de aquí para allá había un querubín y aquí para allá había otro querubín. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿dónde depositaba la sangre del sacrificio? Sobre el propiciatorio, enfrente de los dos querubines. Es el lugar en donde lo pone el salmista a Dios y le dice, tú estás en medio de querubines. Si lo quieren mirar bajo la perspectiva de Isaías, es allí donde está el Señor en un lugar santo, santo, santo. ¿Qué está diciendo también el salmista? Que cuando el rostro de Dios resplandece para con su pueblo, ¿qué le ocurre a los enemigos? Destrucción. Algo está ocurriendo en esta nación que hace que el nombre de Dios sea invocado como un tierno pastor y un bondadoso pastor. Mis hermanos amados, miren, escuchen esto muy bien. Hay un gran consuelo cuando usted y yo oramos delante de Dios. Como dice Hebreos, nos acercamos al trono de su gracia. Cuando estamos en medio de la oración y cuando usted y yo nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, nos acercamos para hallar ¿qué? Oportuno socorro, para que alcance de parte del Señor la misericordia a cada uno de nosotros. Usted y yo como iglesia nos tenemos que reunir y tenemos que orar. Este no es un salmo individual, junto con el Salmo 79 son salmos nacionales. O si se quiere interpretar de esta manera, este es un salmo eclesial, no individual. Porque aquí no aparece una palabra exclusivamente para mí de socorro, sino una palabra de socorro y ayuda para toda una nación y para todo un pueblo. Pero, escuche muy bien, si usted ni siquiera viene a la oración, si usted el domingo no se aguanta 40 minutos de una predicación y se va para su casa a ver el partido, a poner el almuerzo o a salir y a dar vueltas y a hacer deporte, ¿usted cree que la condición en la cual se encuentran las iglesias y nos encontramos nosotros es por falta de qué? De oración. Pero hemos despreciado tanto la oración. Es más, vamos a verlo más adelante, cómo Dios está cansado, cómo Dios aborrece y cómo Dios detesta la oración que hace su pueblo. Y es dura y difícil. Se identifica mucho con lo que dice Santiago, pedimos, pero pedimos mal porque pedimos para gastar en nuestros propios deleites. Señor, quítanos la enfermedad. ¿Está mal la oración? Está incompleta. Señor, quítanos la enfermedad, pero haznos al mismo tiempo santos. O quita la enfermedad, pero que esa enfermedad sea instrumento para salvación, para predicación, para exaltar tu nombre. Sigamos. Cada uno de nosotros debemos entonces presentar esas plegarias al Señor. Versículo 2. Despierta tu poder, mira con buenos ojos a Efraín, a Benjamín y de Manasés, ven. Les refería el versículo 1 a José. José tuvo hijos y era, ¿quién? Manasés. Manasés era uno de sus hijos. Al mismo tiempo, Jacob tuvo otros hijos, Benjamín y Efraín. ¿Recuerda que José los amaba mucho? Fue tan así que en Génesis usted mira que José dice, introdúzcale la copa
en el bolso de Benoní, así se llamaba Benjamín, que era el hijo de mi amargura, el hijo de mi tristeza. ¿Por qué? Porque cuando nació Benjamín, ¿quién se murió? Raquel. Y le pusieron Benoní, el hijo de mi tristeza, le cambiaron el nombre a Benjamín. Entonces, aquí está diciendo, en el versículo 2, las dos tribus y media, Efraín, Benjamín y el hijo de José, Manasés, necesitan de tu ayuda. Ven a salvarnos. ¿Cómo podría ser nuestra oración de hoy? Señor, salva y rescata a la iglesia de Soacha, salva y rescata a la iglesia de Occidente, salva y rescata a la iglesia de Suroriente, la iglesia de Armenia, la iglesia de Duitama. ¿Podemos nosotros interceder por ellos? Amén. ¿Y ellos intercederán por nosotros? Amén. El jueves tuvimos intercesión y clamor por otros. Aquí el salmista está diciendo, ven, Yeshua, a salvarnos. Aquí está utilizando en el versículo 2 la raíz de la palabra Jesús, que es Yeshua. Aquí está diciendo que sea el mismo Dios Todopoderoso quien se acerque a nosotros. Ven a nuestro auxilio, rescátanos. ¿Por qué? Porque indudablemente tú eres un pastor que vela por sus ovejas. Tú eres ese pastor que vela por las ovejas, pero ¿sabe qué ocurría aquí? Ocurre como algo que ocurre en la iglesia de Tunal. Hay un pastor que quiere velar por las ovejas, pero las ovejas no desean ser pastoreadas, porque tienen otro pastor en otros rediles. Entonces, las consecuencias no se hicieron esperar. Versículo 3. Dios Elohim, restáuranos, renuévanos. Esta palabra de restaurar tiene que ver indudablemente con haznos como éramos antes, como fuimos antes de que pecásemos, haznos como éramos al principio. Hay hermosas palabras en estos salmos. Esa palabra resplandecer, iluminar, que el rostro de Dios brille, a resplandecer tu rostro. Se menciona en el versículo 9 del Salmo 79, esto es simplemente repaso. 79:9, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Allí lo que está poniendo enfrente el salmista es el nombre de Dios, es la santidad de Dios, es la gloria de Dios. Ese versículo, esa palabra resplandecer, se repitió, se enseñó en el versículo 1 del Salmo 79. Aparece en el versículo 7 en el versículo 1 del Salmo 80, en el versículo 7 del Salmo 80 y en el versículo 19 del Salmo 80. Resplandecer. ¿Qué está diciendo? Necesitamos que tu rostro nos mire. Necesitamos que tu rostro resplandezca. ¿Para qué? Para obtener bendición, para obtener salvación. El rostro de Dios se requiere indudablemente en todo momento. Ahora, hay otra palabra, restaurar, volver a como éramos inicialmente, volver a como éramos originalmente, volver a como éramos una nación. Tiene que ver mucho con la oración sumo sacerdotal de Números capítulo 6. No vamos a mirarla. Pero estos 3 versículos nos dicen, Dios es un pastor, pero Dios está airado con ese pastor, con ese grupo de ovejas. Dios como pastor está airado con ese rebaño y ha permitido que ese rebaño sea cautivo. Nosotros debemos reconocer el poder de Dios en medio de las tribulaciones. Nosotros debemos entender que la única forma en que Dios salva y liberta a su iglesia es a través de su poder. Vamos a Juan capítulo 10. Mis hermanos amados, tenemos un buen pastor y nosotros ovejas de su prado. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy Juan
Evangelio de Juan, cuarto evangelio, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Usted tiene ese pastor? Muy bien. Para los que sí tienen ese pastor y dijeron amén. En medio de las tribulaciones, de las angustias, de las pruebas, de las dificultades, aún en medio de la cautividad o de salir cautivo, clame a ese pastor, ruegue a ese pastor, porque si usted es oveja de su prado, él indudablemente va a venir prontamente a poner su rostro en contra de sus enemigos y hacer resplandecer por ustedes y por mí su misericordia. Ahora, cuando clama el salmista, otro punto, del versículo 4 hasta el versículo 6, el salmista clama porque Dios quite o retire su ira de sobre sus ovejas. Del versículo 4 hasta el versículo 6, el salmista hace un llamado a Dios, el pastor, porque quite, porque retire su ira. Aquí el salmista se está quejando por el castigo que Dios ha dado. Versículo 4. Jehová. Esto tiene una trascendencia fundamental. Antes de Génesis capítulo 1 hasta Éxodo capítulo 3, aparecía el nombre Jehová o el nombre Elohim, el nombre Elohim o el nombre Dios. En el capítulo 4 de Éxodo, Dios se presenta a Moisés como Jehová o Yahvé, el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que es y el Dios que será, el Dios que siempre ha sido. Aquí el salmista toma ese nombre y dice, el nombre y la revelación que tú le has dado a Moisés, a esa estamos acudiendo. Jehová, Yahvé, Dios de los ejércitos. Está diciendo, Yahvé, Dios Sebaot, Dios de los ejércitos, Señor de los ejércitos. A él está clamando. Pregunto, ¿el Dios de los ejércitos al cual está clamando Asaf es diferente al Dios de los ejércitos al cual usted clama todos los días en medio de la prueba? Es el mismo. Entonces, es el Dios que ha sido, que es y que será. De tal manera que hay una pregunta allí. Jehová, tú eres el Dios de los ejércitos de las huestes celestiales. Pregunto, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación? Si me siguen ahí, estoy en el versículo 4. La indignación es contra su pueblo. Dios no estaba airado aquí contra los babilonios, contra los asirios, contra los de Persia, contra los de... No, con ninguno de ellos estaba airado. ¿Contra quién está? Contra su pueblo, contra su rebaño. ¿Contra quién está airado? Contra sus ovejas. ¿Y por qué? Porque desprecian a ese pastor. ¿Por qué Dios se aira contra sus ovejas? Porque como ovejas no se identifican como rebaño de ese pastor, de ese glorioso pastor. ¿Por qué Dios lo tiene a usted metido en pruebas, dificultades y tribulaciones? ¿Será que usted sí es pastor? Perdón, ¿será que usted sí es oveja de ese pastor? Usted ahí sentado. ¿Por qué Dios permite que vengan otros de afuera y caigan en contra suya? ¿Será que usted sí es oveja de ese pastor? ¿Será que usted sí permite ese pastoreo de ese glorioso Dios? ¿Será que usted sí identifica el pecado en el cual se encuentra, en el cual Dios lo pone, en el cual Dios le muestra, en el cual Dios lo identifica y usted acepta ese pecado? El escenario es duro y es difícil. Hermana, ¿usted en qué pecó? ¿En qué pecó? En nada. Hermana, ¿usted en qué pecó? En nada, yo no he pecado en nada. Se equivocaron los 8 ancianos y los pusieron a los 2 en disciplina. Cuando alguien se acerca y le exhorta a usted y le molesta con ese pecado, me molesta con ese pecado, ¿es usted en sencillez y en humildad aceptando en el Señor esa disciplina y esa exhortación? ¿O usted se pone bravo y dice, me voy de esta iglesia? Y si se quiere ir de esta iglesia,
bien puede. Lo digo yo. Porque si usted no es una oveja que desea ser pastoreada acá, mire lo que muestra aquí el salmista. Es un rebaño que no identifica a un pastor y ese pastor los mete en disciplina, entonces ahí viene el clamor. Y es un clamor, reitero, nacional. ¿Por qué? Dice el salmista. ¿Por qué estás indignado? Reitero, las pruebas vienen de parte de Dios, ¿lo entendemos? La enfermedad, la muerte viene de parte de Dios, ¿sí? Usted tiene prueba, dificultad, puede hacerle esta pregunta a los salmos, así como el salmista lo dice. Señor, ¿por qué estás indignado? Es como aquella persona que clama justicia, Señor, haz justicia. Inmediatamente el Señor llama a los hijos del trueno y le envía un rayo y lo mata. Esa es la justicia de Dios. Somos todos culpables. Ahora, si usted osadamente le está preguntando al Señor, Señor, ¿por qué estás indignado conmigo? ¿Qué cree que le va a decir el Señor? Le va a sacar la lista de pecados en los cuales usted y yo andamos. Y le está diciendo por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Somos capaces de preguntarle a Dios por qué está indignado con nosotros? Porque Él nos va a dar una respuesta así como se la dio al salmista. Versículo 5. Les diste a comer pan de lágrimas. Unas ovejas, ¿qué necesitan? Pastos. ¿Aquí qué les está dando? Llanto. Coman pan amargo, coman de sus propias lágrimas. Les diste a beber lágrimas a chorros. Les diste o nos diste para que bebiésemos nuestras propias lágrimas. Son lágrimas sin fin, son lágrimas a mares. Aquí hay una medida establecida que la conocía el salmista en su momento, que ya no se sabe a qué medida corresponde, pero más o menos la idea que está dando el salmista es, ¿por qué nos estamos tomando nosotros mismos jarradas de lágrimas que indudablemente no son nuestro alimento? ¿Sí lo notan? Es dificultoso lo que nos está mostrando aquí el salmista para entender, pero lo que sí está diciendo es que a causa de eso que estamos padeciendo, indudablemente lo único que proviene para nosotros o de nuestro interior son lágrimas. Lágrimas, lágrimas, lágrimas y lágrimas. En el pasado, Dios sacó de la peña corrientes de aguas. ¿Lo recuerdan? En el pasado, Dios hizo llover maná del cielo. ¿Lo recuerdan? ¿A quién se lo entregó? A una nación que iba por el desierto, que no tenía pan, que no tenía agua. Pero ahora el salmista, de una manera hermosa, está diciendo, es tanto nuestro pecado que ya Dios no nos da agua de la normalita para beber, sino que nos da nuestras propias lágrimas para beber. Les pregunto a ustedes que han estado en tiempos postrados en las camas, en donde no desean comer nada, no desean alimento, y lo único que viene para ustedes son lágrimas y lágrimas y lágrimas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué acontece? Porque si la provisión que Dios nos da son lágrimas, algo está pasando. Esta mañana el Señor nos llama a reflexionar en ello. Versículo 6. Nos pusiste por escarnio, no es nuevo. Salmo 79, versículo 4. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos, burlados de los que están en nuestro alrededor. ¿Sabe qué era lo más difícil? Usted puede vivir solo las pruebas, las tribulaciones y las dificultades. Yo también. Usted puede inclusive soportar de parte del Señor. Pero cuando en este aspecto los de afuera vienen y le preguntan, su familia, por ejemplo, a ver, está enfermo, está llorando, pasando por necesidades, ¿dónde está su Dios? ¿Usted no que es evangélico? ¿Usted no que va a la iglesia y usted no es el que está completamente y en todo el tiempo en la iglesia y pasa por tribulaciones? ¿Dónde está su Dios? Eso era lo que más aborrecía el salmista, que los demás, que los de afuera se burlaran.
que le afrentaran, que los pusieran indudablemente como oprobio público. Y mire que lo que pasó con los de Judá, el reino del sur, pasó lo mismo que con los del norte. Pero es interesante que mientras unos iban saliendo, los otros se burlaban. Mientras una iglesia está en pruebas, en dificultades, en tribulaciones, en disciplina, ¿cómo están las otras iglesias? ¿Gozándose ni alegrándose? Debemos también dolernos con ellos y clamar. Nos pusiste por escarnio, nos pusiste por burla, somos desprecio de todos nuestros vecinos. Ya lo reiteré en el versículo 4 del Salmo 79. Esos vecinos son los que más nos hacen doler nuestra alma. Nuestros enemigos se ríen, se mofan, se burlan, nos escarnecen y entre ellos se burlan. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, los enemigos de él venían y decían: tú, que en 3 días reedificas este templo, pues bájate. Tú que sanabas, tú que resucitabas, bájate de la cruz. Cuando nuestros hermanos están en tribulaciones, ¿qué hacemos nosotros? ¿Orar por ellos? No, porque no venimos el jueves. ¿Clamar por ellos? No, porque la información que nos pasan es simplemente para endulzar nuestro chisme y para que estemos bien, pero no oramos por ellos ni clamamos por ellos. Cuando un pastor está en dificultades, ¿usted qué hace? ¿Lo deja o clama y ruega por él? El oprobio, hermanos amados, es las cosas de las cuales Dios toma prontamente venganza. Está escrito en el versículo 10 del Salmo 79, porque dirán las gentes: ¿dónde está tu Dios? Y esas mismas gentes fueron las que posteriormente Dios envió su juicio. Dios está airado con el pueblo, pero el salmista desea que indudablemente la misericordia se acerque a él y que las naciones de afuera no se burlen. Pero hay desagrado de parte de Dios. Dios puede estar airado por nuestros pecados, que tenemos muchos, hermanos. Pecados de soberbia, de altivez, de orgullo, de engreimiento, de no desear ser pastoreados. Podemos tener pecados de todas las maneras y todas las formas posibles. Debemos clamar al Señor porque tenga misericordia como buen pastor. Debemos pedirle al Señor que en cierta manera nos explique por qué está irado con nosotros. ¿Hay de pronto algún pecado escondido? ¿Tenemos pecados que indudablemente están allí? Como pueblo debemos estar seguros, hermanos amados, que indudablemente si somos ovejas suyas, Él nos va a disciplinar. Nuevamente el versículo 7 clama al Dios de los ejércitos. Elohim Sebaot, restáuranos. Ya habíamos hablado de esta palabra, es que nos recuperemos y que volvamos a ser los de antes. Que volvamos a ser esa iglesia que se gloría, esa iglesia que exalta al Señor, esa iglesia que evangeliza, esa iglesia que están pendientes los unos de los otros, esa iglesia que se reúne a orar, esa iglesia que va a evangelizar, esa iglesia que está clamando en tiempo de enfermedad, esa iglesia que se duele con los que mueren, esa iglesia que se goza con los que se casan. Y no una iglesia absolutamente desprevenida y sin ningún interés en nadie. Una iglesia egoísta, una iglesia que no vela sino por sus propios intereses, un miembro de una iglesia que primero yo, segundo yo y lo que quede para yo. No debe ser así, hermanos. Aquí el salmista en el versículo 7 clama porque seamos esa iglesia restaurada. ¿De dónde salió Suacha? ¿De dónde salió Occidente? ¿De dónde salió Suroriente? De aquí de Tunal. Somos hermanos. Necesitamos pastorearnos, necesitamos guiarnos, cuidarnos los unos a los otros. ¿Cómo está el hermano Luis Trujillo? ¿Alguien sabe? Luis Abogal, perdón. ¿Cómo está el hermano? Bien. El día sábado estaba paseando en los llanos orientales con toda la familia. Y aunque tiene su cáncer, ¿qué hace usted cuando va y lo visita?
llora con él debajo de las cobijas. O reitera su compromiso evangélico, su compromiso de nuevo nacimiento, se sienta usted con él y abre las escrituras o comparte o le anima o le dice, hermano, cuando usted ve que va a morir, ¿qué siente? Siente confianza en el Señor, espera en el Señor, está arraigado en el Señor. Es lo que necesita escuchar él. No palabras de desánimo, ay, es que ese cáncer es tan duro, es que ese médico no, yo creo que no. ¿Qué necesita escuchar él? Voces de ánimo. ¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué van a hacer esta tarde? ¿Por qué no sale toda la iglesia junta, unida de Tunal y nos vamos a visitar a Luisa Bogar? Porque como dijo la hermana, ya está en sus procesos paliativos. ¿Qué va a hacer esta tarde? ¿Ir a dormir? ¿Sabroso? ¿Mirar el partido? ¿Hacer almuerzo? ¿Qué tal ir a visitar a los enfermos? Esta es una buena hora para el día domingo. ¿Qué tal predicar del Evangelio? Esa es una buena hora del día domingo. ¿Cierto? Pero estamos tan metidos en nuestras cosas que no hacemos absolutamente nada de eso. Y el salmista nos dice, resplandece, haznos como antes. Haznos como antes y seremos salvos. Nuevamente la palabra Yeshua. Seremos como éramos cuando fuimos rescatados, cuando fuimos salvados. Mis hermanos, en este versículo nos muestra el salmista que no hay salvación fuera de Dios. Efesios 2:1, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El salmista reconoce que si queremos volver a ser como antes, indudablemente es en Él, solamente en Dios, en quien encontramos esa restauración. ¿Qué está diciendo el salmista? Me arrepiento de mi pecado y me presento delante de ti, al único que le es posible restaurarme como era originalmente. Solo Dios puede dar hombres creyentes, mujeres creyentes, una iglesia temerosa, una iglesia que sale prontamente al encuentro del Señor. Aquí la oración del salmista es una oración de conversión. Es una oración en donde clama por todo el pueblo, por toda la nación y si se quiere por toda la iglesia. Solamente la misericordia de Dios puede restaurarnos. Y aunque escuchen muy bien, aunque parece que Dios no escucha, aunque parece que Dios está muy lejano de nosotros, aunque no experimentemos de su poder, aunque no veamos indudablemente que Él está, aunque nosotros creemos que Él no está, Él está allí, esperando a que nosotros oremos, clamemos y roguemos allí. Pero nosotros ni siquiera oramos, pero nosotros no clamamos. ¿Por qué sufre el pueblo de Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué sufre la iglesia de Dios? ¿Por qué creen? Hay muchas razones. Por la maldad de nosotros. Y estoy hablando de creyentes. ¿Por qué sufre el pueblo de Dios? Porque Dios permite las pruebas. ¿Por qué sufre el pueblo de Dios? Porque Dios necesita ver en sus corazones y en el mío quién realmente es de su grey y quién no. Porque cuando usted o yo estamos en pruebas, es fácil salir corriendo e ir a buscar en otros pastos y no en el mismo Dios. ¿Por qué sufre el pueblo de Dios? Porque desobedece a Dios. ¿Por qué sufre el pueblo de Dios? Porque le ha dejado. Otra figura, por si de pronto el de Dios como pastor con un grupo de ovejas no es suficiente, entonces miremos esta, del versículo 8 hasta el versículo 11. Allí es Dios como el viñador airado sobre su viña. El templo de Salomón tenía en sus puertas grabadas diseños de una viña. El templo de Salomón en sus puertas, en esas puertas de bronce, había grabado allí las viñas. Ustedes recuerdan muy bien Isaías capítulo 5, en donde el Señor presenta una parábola de su viña. Esa viña a la cual el Señor trajo a un campo, sacó las piedras que no servían y las plantó allí.
Puso un vallado o puso un pórtico alrededor, puso un cuidado especial. Abonó esta viña y la regó. Le echó suficiente agüita, la cuidó. Al tiempo esperado, Isaías capítulo 5 dice que Dios vino a recoger las uvas de esta viña y no encontró nada. No encontró frutos. Como no encontró frutos, quitó los muros, dejó que todo el mundo entrara y pisoteara su viña. La figura de la viña que vamos a encontrar a partir del versículo 8 nos va a enseñar ahora que si usted no es oveja, usted puede ser viña. Juan, capítulo 15. Versículo 1, Juan 15, 1. Yo soy la vid. ¿Qué es una vid? Una viña. Una mata que da uvas de la cual sacamos el vino. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Evangelio de Juan, capítulo 15. El Señor Jesucristo dice de Él mismo. Ya nos dijo en el capítulo 10 que era el buen pastor. Ahora aquí en el capítulo 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. ¿Qué dice? Todo pámpano, versículo 2. ¿Quién es pámpano? Usted y yo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Estas ideas trascienden del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahora, si usted no se considera oveja, ¿usted se considera pámpano? Miremos qué dice el salmista. Dios como el viñador que está airado sobre su viña. Dios está retirando la bendición sobre su propia viña, sobre su propia vid. Hiciste venir, versículo 8, arrancaste o removiste una vid, esa vid de Egipto. ¿Cuál es la idea? El salmista tiene una figura hermosa. El salmista identifica a la nación de Israel como ¿qué? Como una vid, como una viña. ¿De dónde la hizo venir? De Egipto. Entonces piensen en esta idea. Dios saca a su pueblo amado, que bueno, ya no son ovejas, ahora los identifica como una vid. Dios saca a su pueblo amado de Egipto y los planta en Canaán, en una nueva tierra. ¿Qué hace Dios allí en esa nueva tierra? Quita todo lo que no va a ayudar a crecer a esta vid, ¿cierto? ¿A quién quitó? A los pueblos paganos de alrededor. Esta vid es plantada en tierra segura. Esta vid, ahorita lo vamos a ver, se extendió hasta el mar grande o el mar Mediterráneo. Se extendió hasta el río grande o el río Éufrates. Pero tiene un problemita esta vid, un problema sencillo. No dio frutos. Miremoslo. Hiciste venir una vid, una viña de Egipto. Echaste a las naciones, estoy en el versículo 8. Expulsaste a las naciones, a las gentes o a los pueblos paganos y la plantaste. Hay una figura hermosa que está mostrando allí. ¿Qué más hizo el Señor? Limpió, cuidó el sitio, el terreno, el suelo, el lugar delante de ella. Estoy en el versículo 9. ¿Para qué? Para que se arraigara, para que echara sus raíces. Esa planta echó raíces y llenó la tierra, llenó el país. Los montes, en el versículo 10, ¿qué pasó con los montes? Fueron cubiertos de sombra. Es decir, que esa vid, ustedes saben muy bien que esa vid se siembra en la tierra, pero crece bien alto, le ponen unos palos y la vid se extiende y se extiende y se extiende. Esa vid creció tanto que fue cubierta toda la tierra de sombra. La sombra cubría las montañas, esa sombra que provee protección en medio del desierto. Y con sus sarmientos, con sus pámpanos o esas ramas enormes, de una forma majestuosa, cubrió también los cedros de Dios.
extendió sus vástagos. Esta palabra es bien hermosa y bien especial. Extendió sus vástagos hasta el mar, reitero, el Mediterráneo, y hasta el río, reitero, el río Éufrates, con sus renuevos o con sus retoños. Es la figura que utilizó allí el salmista. ¿Qué nos está diciendo? Que miremos allí el Salmo 78, versículo 52. Que Dios, Salmo 78, versículo 52, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como a un rebaño. Es decir, Dios sacó a su nación y se los llevó a un lugar fructífero. ¿Qué hizo allí también Dios en tierra de Canaán? De acuerdo con Éxodo 23, no vayan a ir allí, de acuerdo con Éxodo 23, les dio la orden de extenderse. ¿Qué hizo Josué? Extendió todas sus conquistas sobre los pueblos que estaban allí. ¿Qué pasó con esta vid hermosa? Esta vid hermosa dio fruto, esta vid hermosa se arraigó, echó raíces y se extendió por absolutamente todo. Pero ocurre algo, versículo 12, versículo 3. Hay una pregunta del salmista, Salmo 80, versículos 12 y 13. ¿Por qué aportillaste su vallado? Aquí le está diciendo, ¿por qué quitó la cerca que tenía esa vid? ¿Por qué ahora vienen y la vendimian? ¿Sabe qué es vendimiar? La vendimia es salir por en medio de esos huertos, de esa viña, y empezar a coger todos los frutos. Empezar a quitar todos los frutos. Pero ¿para quién eran estos frutos? Estos frutos eran para Dios que lo plantó. Dice el salmista que Dios quitó todo el cercado que delimitaba esa viña. Ahora vienen otras personas y arrancan las uvas. ¿Quiénes son esas otras personas? Todos los que pasan por el camino. El salmista está comparando a Israel con una viña y está diciendo que Dios ha permitido, versículo 13, que otros entren y la destrocen, la devasten, la destruyan, la devoran. Utiliza una palabra fuerte, el puerco montés, el jabalí. ¿Qué hace un jabalí en medio de un hermoso sembrado de uvas? Devora absolutamente todo lo que se encuentra. ¿El jabalí viene y retira de una manera delicadita las uvas? Bueno, el jabalí coge esas uvitas y las mete en un canasto para después compartir. ¿Sabe cuál es la figura? Está diciendo el salmista, esos asirios son como cerdos salvajes que vienen y devoran a tu pueblo, a tu vid. Esos asirios son esos que están viniendo a destruir. La palabra está relacionada a Salmo 79, versículo 2. Devoran los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. El Salmo 79 que ustedes estudiaron vieron cómo en Jerusalén se llevó a cabo esto. Y el Salmo 80 se muestra cómo también en el reino del norte se llevó a cabo esto. ¿Qué está diciendo el salmista? Que es el mismo que está recopilando. Está diciendo que son alimañas, animales salvajes, bestias, los que están devorando al pueblo de Dios. Si dentro de nuestras iglesias llegan hombres tergiversando la palabra del Señor, es porque nosotros estamos en pecado. Si dentro de nuestras iglesias se levantan ocasiones, hordas de pecado, indudablemente tenemos nosotros que actuar y tenemos que hacer cosas. Es como si el salmista dijera, Señor, tú has hecho grandes cosas por esta vid, ¿vas a dejarla que se pierda? ¿Que vengan alimañas del campo y que la devoren? Tú mismo fuiste quien la sembró, tú mismo fuiste quien la plantaste, ¿vas a dejar que sea devorada? Mis hermanos, en esta tarde el Señor
aquel que ha implantado esa viña en Soacha, esa viña en suroriente, esa viña en Tunal, esa viña en occidente, esa viña en Duitama, la viña en Armenia. ¿Vamos a dejar nosotros que vengan otros y la devoren con su pecado? ¿Nos vamos a parar en la línea y vamos a defender la viña del Señor? ¿O usted está notando que esa viña se está cayendo a pedazos y usted no hace nada? Porque como no es con usted, y como no toca con usted, y como a usted no le aplica, y como a usted no le atañe. ¿Sí lo notan? Dios compró una viña, Dios sembró esa viña, pero esa viña vienen hombres y la destrozan. Por último, versículo 14 al 19. Aquí hay una promesa de obediencia y creo que en esta tarde podría aplicarse a nosotros, en donde el salmista clama a Dios porque restaure esa su viña, ese su rebaño, y se compromete realmente con ese pastor a andar en sus caminos. 14. Dios de los ejércitos, Señor Sebaot, regresa ahora, vuelve ahora, ven por favor, te lo suplicamos. Mira con tu bondad desde el cielo, considera, cuida, brinda cuidados, visita tu viña. Tenemos que ser como el salmista en el día de hoy, Señor, ven y visita tu viña. El versículo 15, ven y visita la planta, la cepa que tu mano plantó. Ven y visita a este renuevo, al hijo que para ti formaste, ese vástago, ese hijo de tus entrañas, ese hijo que tú has formado. Otra figura. Antes Israel era ovejas. Antes Israel era una viña. Ahora, tercera figura, Israel es un hijo. Y ya es un hijo más crecidito. Es un hombre. ¿Recuerdan? Éxodo capítulo 4, no vayan a ir, versículo 22, 23. Se está dando a conocer Dios delante de Moisés. Dios le dice a Moisés, ve donde Faraón y dile, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi Israel. No, Dios no le dice eso. Deja ir a mi hijo al desierto para que me adore. Este hijo, de acuerdo con la afirmación del salmista, este hijo se convirtió ya en un hombre. Es un renuevo, es un retoño, es un vástago, es una planta que ya ha sido formada. Y el salmista está preguntando, Señor, ¿vas a dejar a esta tu iglesia que sea devorada por alimañas? ¿Vas a dejar a esta tu iglesia que ya creció, que es una iglesia grande y enorme, formada, que vengan otros y la saquen y se roben todos sus frutos? El 16 dice, quemada a fuego está y asolada. Es interesante estos dos salmos porque se muestra lo que pasó en un lugar, pasó en el otro. 79:1. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Y si usted mira allí la palabra, quemaron a Jerusalén. ¿Y qué hicieron con el reino del norte? También el versículo 16 del Salmo 80, quemada fue a fuego, está asolada, no hay piedra sobre piedra. Prendieron a fuego la ciudad como si fuera basura. Dice allí el versículo 16, perezcan, destruye por la reprensión de tu rostro. Cada uno de nosotros somos contados como enemigos de este mundo. Y este mundo va a entrar a la iglesia y va a buscar destruir. ¿Qué es lo que demanda el salmista al Señor? Señor, ten compasión. Señor, ten misericordia. Señor, indudablemente requerimos de ti. ¿Por qué? Por lo que hay en el versículo 17. Sea, escuchen muy bien, versículo 17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Y aquí es donde los eruditos y doctores de la palabra de Dios estudian
y ven dos aspectos. Versículo 17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra. ¿Quién es el varón de tu diestra? El hijo, la primera instancia es el hijo que salió en